Sé que estás aquí para desconectarte, tal vez para dormir, pero antes, dale like, suscríbete y cuéntame desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Ahora sí, acomódate, que esto apenas comienza. La ceniza cae sin pausa, un sudario gris que cubre los huesos de este hospital. Cada copo es un segundo silente, una partícula de tiempo que se deposita sobre los escombros y sobre mi piel. Llevo tanto tiempo aquí que he olvidado el color del cielo, si es que alguna vez tuvo uno. Mis únicos compañeros son el crujido de los metales oxidados y el recuerdo de Elara, un fantasma mucho más real que las sombras que danzan en los pasillos. El silencio de este lugar es casi absoluto, una presión en los oídos que amenaza con aplastar los pensamientos. Pero hoy, algo lo ha roto. Una melodía lejana, apenas un susurro, ha comenzado a serpentear por las salas vacías. Es una nana, una canción infantil que reconocería en cualquier parte. Era la que Elara tarareaba mientras cosía junto a la ventana, la que llenaba nuestros pequeños cuartos de una calidez que ahora parece imposible. La escucho y mi piel se eriza. No es una reacción común. Cada nota, frágil y aguda, se convierte en una aguja de hielo que se clava en mis brazos. Las vibraciones más graves son como un frío húmedo que se extiende por mi espalda, una sensación idéntica a la de la ceniza mojada pegándose a la ropa. Es mi cruz, esta extraña conexión entre lo que oigo y lo que siento, una maraña de sentidos que convierte una simple canción en una tortura. Me pongo en pie con la lentitud de mis años, mis articulaciones protestando con un sonido seco. Debo encontrar el origen de esa música. Quizás sea solo mi mente, un eco atrapado en los pliegues de la memoria, jugándome una última y cruel pasada. Pero la sensación del frío es demasiado real, demasiado insistente. Apoyo una mano en la pared desconchada del pasillo, sintiendo el polvo y la aspereza bajo mis dedos, y comienzo a caminar. El hospital es un laberinto de dolor petrificado. Cada habitación es un monumento a una tragedia olvidada, con sus camas volcadas y sus instrumentos médicos esparcidos por el suelo como los restos de un festín macabro. La ceniza se ha acumulado en los rincones, formando pequeños montículos que parecen dunas en un desierto gris. El aire es denso, pesado con el olor a humedad y a descomposición. Mientras avanzo, guiado por la melodía que parece no tener una dirección clara, una sensación de ser observado comienza a crecer en mi nuca. Es una presencia sutil, un peso en el aire detrás de mí. Me detengo y miro por encima del hombro. No hay nada más que el largo corredor que se pierde en la penumbra, salpicado por la luz pálida que se filtra a través de las ventanas rotas. Sin embargo, al reanudar la marcha, percibo un movimiento por el rabillo del ojo. Una sombra, más oscura que las demás, parece desprenderse de la pared y deslizarse en silencio, manteniendo una distancia prudente. No tiene una forma definida, es solo una mancha de negrura antropomórfica, una silueta vacía que imita mis pasos con una precisión inquietante. Intento ignorarla, concentrándome en la música y en el frío que me provoca. La nana me lleva hacia el ala oeste, donde se encontraban las salas de recuperación. Un recuerdo fugaz de Elara cruza mi mente, su rostro pálido en una de estas camas, sonriéndome con un esfuerzo que partía el alma. El frío en mi piel se intensifica, y al mirar de reojo, noto que la sombra está un poco más cerca. Hay una conexión, una terrible lógica en todo esto. La música, los recuerdos, la sombra. Cada vez que una imagen de ella se vuelve nítida en mi cabeza, la presencia a mi espalda gana terreno. Es como si se alimentara de mi dolor, de mi nostalgia. Me pregunto si es una creación de mi propia soledad, una manifestación de la culpa que cargo en silencio. Atravieso el umbral de lo que fue una sala común. Las camas están desnudas, sus colchones rajados mostrando el relleno amarillento como entrañas expuestas. En una de ellas, veo la silueta de una mujer sentada, con la cabeza gacha. Por un instante, mi corazón se detiene. Es ella. Pero al parpadear, la imagen se desvanece, y solo queda el armazón metálico y oxidado de la cama. La melodía se vuelve más clara aquí, más definida. Las notas agudas son ahora como cristales rotos arañando mi piel. Me obligo a seguir, a pesar del instinto que me grita que dé media vuelta y me refugie en mi rincón de siempre.
Pero la necesidad de entender, de encontrar una razón a esta tortura, es más fuerte que el miedo. La sombra sigue ahí, un perro fiel hecho de oscuridad. Acelero el paso y ella acelera conmigo. Me detengo bruscamente y ella se detiene un segundo después, como un eco visual. No hace ningún sonido, no tiene rostro ni ojos, pero siento su atención fija en mí, una mirada vacía que lo atraviesa todo. El pasillo termina en una doble puerta de madera, una de las pocas que aún se mantiene en su sitio. La placa de metal, corroída y casi ilegible, dice maternidad. Un escalofrío que no tiene nada que ver con mi sinestesia me recorre por completo. Nunca habíamos hablado de tener hijos. La guerra nos robó esa posibilidad, y la enfermedad de Elara selló ese destino para siempre. La música proviene de dentro, de eso no hay duda. Es tan nítida que cada nota es una punzada distinta, un mapa de dolor sobre mi cuerpo. Empujo la puerta, que cede con un gemido largo y lastimero. El aire en el interior es aún más denso, cargado de una tristeza antigua y palpable. La ceniza aquí parece más fina, casi como un talco que cubre cada superficie. La sala está llena de cunas. Pequeñas jaulas de metal y madera, alineadas en filas ordenadas como un ejército de sueños rotos. La mayoría están vacías, pero de una, al fondo de la habitación, emana la melodía. Es una cuna de hierro forjado, oxidada por el tiempo y la humedad, pero extrañamente intacta. Me acerco a ella con pasos lentos, casi reverenciales. Dentro de la cuna no hay nada. Ni un colchón, ni una manta, ni un niño. Solo el metal desnudo y la fuente invisible de esa canción que ha sido mi guía y mi tormento. El frío en mi piel es ahora insoportable, una quemadura helada que me hace temblar de pies a cabeza. Me arrodillo junto a la cuna, buscando una explicación, un mecanismo, algo que dé sentido a lo que está pasando. Es entonces cuando la sombra entra en la habitación. Ya no se esconde en mi periferia. Se desliza por el suelo y se detiene al otro lado de la cuna, interponiéndose entre ella y la única salida. La oscuridad que la forma parece condensarse, volverse más sólida. Lentamente, comienza a tomar una forma más definida, más humana. La veo crecer, estirarse, adquirir los contornos de una figura familiar. El vestido raído, la delgadez de sus brazos, la forma en que su cabello caía sobre sus hombros. Es Elara. No la Elara de mis recuerdos más felices, la que sonreía junto a la ventana, sino la Elara de los últimos días. Pálida, consumida por la enfermedad, con los ojos hundidos en un pozo de sufrimiento. La sombra, ahora con su rostro, me mira desde el otro lado de la cuna. No hay acusación en su mirada, solo una tristeza infinita. Abre la boca, pero no sale ningún sonido. En su lugar, la melodía de la nana se detiene, y un recuerdo, uno que he mantenido enterrado bajo décadas de dolor y negación, explota en mi mente con la fuerza de una bomba. La veo en nuestra cama, no en el hospital. La fiebre la consume, y me pide un vaso de agua. Yo estoy cansado, agotado por las largas jornadas en la fábrica de municiones y por las noches en vela. Le digo que espere, que iré en un momento. Pero el cansancio me vence, y me quedo dormido en el sillón de la sala. Despierto horas después, con el sol gris de la mañana entrando por la ventana. El silencio en la casa es total. Corro a la habitación y la encuentro fría, inmóvil. El vaso de agua está en la mesita de noche, vacío. No fue la enfermedad lo que se la llevó esa noche. Fue la sed. Fue mi negligencia. Un simple vaso de agua que no le di. La verdad me golpea con una fuerza física, dejándome sin aire. Caigo hacia atrás, lejos de la cuna, lejos de la imagen de mi esposa. La figura de sombra no se mueve, simplemente me observa, su propósito cumplido. No vino a castigarme, solo a hacer que recordara. A obligarme a enfrentar el rostro de mi propia culpa. Me arrastro por el suelo cubierto de ceniza, sollozando, ahogándome en un torrente de vergüenza y dolor que me desgarra por dentro. La figura de Elara comienza a disolverse, su forma perdiendo nitidez y volviendo a ser una mancha de oscuridad. Pero ya no se queda al otro lado de la habitación. Avanza hacia mí, lenta e inexorablemente. No siento miedo, solo una resignación absoluta. La sombra se extiende, no como una mano que ataca, sino como un manto que acoge. Me envuelve en su negrura fría y silenciosa. El mundo exterior, el hospital en ruinas,
la lluvia de ceniza, todo comienza a desvanecerse. La oscuridad no es vacía, está llena de la memoria de esa noche. El frío en mi piel desaparece, reemplazado por la sensación de la tela áspera del sillón en mi mejilla. Abro los ojos y estoy de nuevo en nuestra sala de estar. A través de la puerta entreabierta, puedo escuchar la respiración débil y febril de Elara. Agua, susurra su voz lejana. Y yo, paralizado por el peso de un cansancio que ahora sé que es eterno, no me muevo. Estoy atrapado. Condenado a revivir mi fracaso, mi imperdonable error, una y otra vez, mientras fuera, la ceniza cae, cubriendo un mundo que para mí ya ha dejado de existir. El crepúsculo es la única ley de este lugar. No conocemos el amanecer ni la noche cerrada, solo este estado intermedio, una luz violeta y cansada que se filtra a través de los altos vitrales y tiñe la piedra de melancolía. Nuestro monasterio está suspendido en este tiempo inmóvil, un bastión de silencio y rutina contra un mundo que hemos olvidado. Mi vida aquí es una caligrafía, una sucesión de días idénticos dedicados a la oración, al estudio y a la copia de manuscritos en el scriptorium. El abad, mi mentor, dice que el orden es la única defensa contra el caos del alma. Y yo le creo. Mi naturaleza es metódica, encuentro consuelo en la precisión de la pluma sobre el pergamino, en el olor a tinta y a cera de vela. Pero hay un desorden en mí, un coro de susurros que nadie más parece oír. Son voces finas como hilos de telaraña, que se enredan en mis pensamientos en los momentos de mayor silencio. He aprendido a ignorarlas, a considerarlas una prueba de mi fe. Hoy, sin embargo, el orden se ha quebrado. El abad me confió la transcripción del lamento de Ophiuchus, un códice antiguo encuadernado en piel que no se parece a ningún otro en nuestra biblioteca. Sus páginas son quebradizas, y la tinta parece absorber la escasa luz de la sala. Copia las palabras, novicio, pero no las bebas, me advirtió el abad, sus ojos severos fijos en los míos. Hay pasajes que deben permanecer mudos, prisioneros en el pergamino. Tu mano puede escribirlos, pero tu lengua no debe darles voz. He trabajado durante semanas en el manuscrito, mi pluma rascando el silencio del scriptorium. Las voces en mi cabeza han estado más activas que nunca, excitadas por la proximidad del texto prohibido. Y esta tarde he llegado a uno de esos pasajes. Estaba marcado con una tinta rojiza, casi como sangre seca, una secuencia de palabras en una lengua que no reconocí pero que mi mente comprendió de forma innata. La advertencia del abad resonaba en mi cabeza, pero la curiosidad era un veneno dulce. Miré a mi alrededor. La gran sala estaba vacía, solo las hileras de pupitres y los fantasmas de monjes muertos hace mucho tiempo. Las voces me incitaban, prometiéndome un atisbo del conocimiento que se oculta tras el velo del crepúsculo. Y en un acto de rebelión que me fue completamente ajeno, me incliné sobre el libro y susurré las palabras. Apenas fueron un murmullo, un sonido que murió en el aire denso de la sala. Pero el silencio que siguió fue diferente. Era un silencio expectante, cargado. Y entonces, desde las propias piedras de los muros, llegó una respuesta. Un murmullo bajo, gutural, como el de 1000 gargantas secas hablando a la vez. No eran palabras, sino una vibración, un eco que pareció sacudir los cimientos del monasterio y los de mi propia cordura. El orden se había roto. Y yo era el causante. Desde aquel instante, el monasterio cambió. O quizás, fui yo quien cambió, y ahora podía ver su verdadera naturaleza. Los murmullos no cesaron, se convirtieron en una corriente subterránea que fluía por debajo del silencio habitual. A veces, al caminar por los claustros de piedra, escuchaba el roce de tela arrastrándose justo detrás de mí, pero al girarme, solo encontraba el pasillo vacío y las sombras alargadas. Las voces en mi cabeza se volvieron más claras, más persuasivas. Ya no eran susurros inconexos, sino directrices. Me hablaban de pasadizos ocultos tras los tapices, de puertas disimuladas en los muros de la biblioteca. Me prometían el saber que el abad me negaba, un entendimiento de la verdad que se escondía en el corazón de nuestro crepúsculo perpetuo. Mi trabajo en el scriptorium se volvió una tortura. Cada palabra que copiaba del lamento de Ophiuchus parecía alimentar a las voces, darles más fuerza. Comencé a ver cosas por el rabillo del ojo. Una figura alta y delgada,
completamente envuelta en lo que parecían ser vendas de lino, observándome desde el final de un corredor o reflejada fugazmente en el cristal de una ventana. Nunca estaba allí cuando miraba directamente. El abad notó el cambio en mí. Mi mano temblaba al servir el vino en la refectoría, y mis ojos estaban siempre fijos en las esquinas oscuras, buscando algo que no estaba allí. Te advertí, hijo mío, me dijo una tarde, su voz más cargada de pena que de ira. Hay conocimientos que son anclas. Nos arrastran a profundidades donde la luz de Dios no puede llegar. Pero sus advertencias llegaban tarde. Las promesas de las voces eran demasiado seductoras. Una noche, siguiendo sus indicaciones, empujé un sillar suelto en la pared de mi celda. Se abrió con un chirrido ahogado, revelando un pasadizo estrecho y oscuro, por el que descendía una corriente de aire frío y viciado. Las voces me llamaban desde la oscuridad, y yo, con el corazón latiendo con una mezcla de terror y euforia, entré. Los túneles secretos eran una red de venas bajo la piel del monasterio. Me guiaron a través de catacumbas olvidadas, donde los huesos de los primeros hermanos yacían en nichos polvorientos, y por criptas donde el aire era tan antiguo que dolía respirar. En las paredes, a la luz temblorosa de mi candil, veía grabados extraños, símbolos que se parecían a los del manuscrito prohibido. Con cada paso que daba en la oscuridad, mi cordura se deshilachaba un poco más. La figura vendada se me aparecía con más frecuencia, a veces solo como una silueta inmóvil en la distancia, otras tan cerca que creía oír el susurro seco de sus envoltorios. No me amenazaba, simplemente observaba, como si estuviera esperando a que llegara a mi destino. Mi mentor intentó detenerme. Me confrontó en la biblioteca, sus manos aferrando mis hombros. «Estás siendo engañado», imploró. «Lo que te llama no es el conocimiento, es el hambre. Un hambre antigua que ha esperado pacientemente en estas piedras». Vi el miedo genuino en sus ojos, pero las voces en mi cabeza se rieron, diciéndome que el abad solo temía perder su poder, su control sobre la verdad. Me zafé de él y corrí, adentrándome de nuevo en la oscuridad que se había convertido en mi único confidente. Finalmente, las voces me condujeron a mi destino. Tras una larga escalera de caracol que descendía a las entrañas de la tierra, llegué a una puerta de hierro macizo. No tenía cerradura, pero se abrió al tacto, como si hubiera estado esperándome. Detrás, se encontraba una cámara circular, mucho más antigua que cualquier otra parte del monasterio. El aire aquí vibraba con una energía palpable. En el centro de la sala, grabado en el suelo de piedra, había un complejo círculo ritual, muy parecido a una ilustración que había visto en el lamento de Opiuchus. Y de pie, en medio del círculo, estaba el abad. No se movió cuando entré. Estaba completamente inmóvil, sus ojos abiertos de par en una expresión de terror absoluto, su boca abierta en un grito silencioso. Estaba paralizado. Fue entonces cuando la figura vendada se materializó por completo. No apareció de la nada, sino que pareció condensarse a partir de las sombras de la habitación, justo frente a mí. Era alta y esquelética bajo sus incontables capas de lino amarillento. No tenía rostro, ni ojos, ni boca visible, pero sentí su atención fija en mí. Y por primera vez, me habló, no en mi cabeza, sino en la propia sala. Su voz era el sonido de la tela seca rozándose, un susurro polvoriento y antiguo. «El ritual está casi completo», susurró la criatura. «El guardián anterior está preparado. Solo falta que el nuevo acepte su carga». No entendí. Miré al abad, a su rostro congelado de pánico, y luego de nuevo a la figura. «¿Conocimiento?», pregunté, mi voz temblando. «Me prometisteis conocimiento». Una risa seca, como hojas muertas arrastradas por el viento, llenó la cámara. «El conocimiento es la carga», dijo la entidad. «Este monasterio no es una casa de Dios. Es una prisión. Y el abad no es un líder, es un carcelero. Pero su tiempo ha terminado». La verdad me golpeó con la fuerza de una maza. El ritual no era para invocar nada, ni para obtener poder. Era un ritual de transferencia. Al leer el pasaje, continuó la criatura, su forma ondulando ligeramente, aceptaste el pacto. Te ofreciste como el nuevo recipiente, el nuevo guardián de la maldición que habita en estas paredes. Has venido a liberar a tu mentor de su larga vigilia. Miré las manos del abad.
Estaban cubiertas de finas cicatrices, como si se hubiera arañado durante años. Comprendí su severidad, su insistencia en el orden, su miedo. No era para protegerme a mí, sino para protegerse a sí mismo de ser reemplazado. El terror me inundó, un frío que congeló la sangre en mis venas. Intenté retroceder, huir, pero mis pies estaban pegados al suelo. La figura vendada levantó un brazo, y las vendas de su mano comenzaron a deshacerse, no cayendo al suelo, sino flotando en el aire y deslizándose hacia mí como serpientes de tela. No, supliqué, pero mi voz era un gemido ahogado. Las vendas me tocaron el brazo, y un dolor agudo y ardiente recorrió mi cuerpo. Se adhirieron a mi piel, fusionándose con ella, tirando de mí hacia la criatura. Vi cómo, bajo las vendas que se deshacían, no había carne ni hueso, solo un vacío oscuro y palpitante. El abad emitió un sonido, un gemido gutural, mientras la parálisis lo abandonaba. Cayó de rodillas, jadeando, y me miró. En sus ojos no vi alivio, solo una culpa tan profunda que era un abismo. Mientras las vendas me envolvían, apretándose, borrando mi forma, convirtiéndome en una réplica de la criatura, vi a mi mentor ponerse en pie y correr. Huyó de la cámara, sus pasos resonando en la escalera, dejándome a mi nuevo destino. El dolor fue indescriptible, pero breve. Cuando la última venda se asentó en su lugar, cubriendo mis ojos, el dolor cesó. Me sentí hueco, antiguo. Mi conciencia se expandió, fusionándose con las piedras del monasterio, con el crepúsculo eterno. Podía sentir cada corredor, cada celda, cada alma solitaria dentro de sus muros. Y podía sentir el hambre, la necesidad de permanecer, de vigilar, de esperar. Ahora, yo soy el que acecha en los pasillos. Soy la figura que se vislumbra en la periferia, el murmullo que responde desde las paredes. Estoy atrapado en este crepúsculo sin fin, mi única función es esperar a que otro novicio curioso, otro buscador de conocimiento prohibido, encuentre el lamento de Ophiuchus y pronuncie las palabras que me liberarán. Y así, el ciclo continuará, en el silencio y la penumbra de este monasterio que es mi tumba y mi reino. El edificio no tiene nombre. Nosotros, sus pocos ocupantes, lo llamamos simplemente el edificio o a veces el sistema. Es una entidad viva, un organismo arquitectónico que se expande y reconfigura según un algoritmo que nadie ha logrado descifrar por completo. Sus pasillos se alargan durante la noche, las habitaciones cambian de lugar y a veces, simplemente, aparecen nuevas salas donde antes solo había un muro de hormigón y cables. Mi trabajo, como investigador de sistemas, no es entender el porqué, sino asegurarme de que el cómo siga funcionando. Afuera, la tormenta estática ruge sin cesar. Es un muro de ruido blanco y crepitaciones electromagnéticas que nos aísla del resto del mundo, si es que todavía existe uno. La estática es la única constante, un recordatorio de que la tecnología que nos da cobijo es también nuestra jaula. Interfiere con todo, corrompe los datos, degrada las comunicaciones, lo que es peor, juega con mi percepción del tiempo. Para mí, los días no tienen un orden claro. Los recuerdos de ayer pueden sentirse como si hubieran ocurrido hace una hora, y los eventos de esta mañana parecen pertenecer a un pasado lejano y brumoso. Mi tarea actual es investigar una anomalía, un fantasma en la máquina que ha estado causando microfallos en los subsistemas de mantenimiento. Es un trabajo solitario, metódico, que se adapta bien a mi naturaleza analítica. Paso mis ciclos de trabajo recorriendo corredores idénticos, con mi tableta de diagnóstico en la mano, buscando el origen del error. Es en una de estas rondas, en el nivel 7G, un sector que el edificio acababa de generar, cuando lo veo por primera vez. La pantalla de un monitor de seguridad, un viejo tubo de rayos catódicos que zumba con una luz verdosa, me muestra a mí mismo de espaldas, caminando por el pasillo. Pero hay algo mal. La figura en la pantalla se mueve con un ligero retraso, un desfase de apenas un segundo. Me detengo, y mi imagen en el monitor se detiene un segundo después. Levanto la mano, y la figura pixelada repite el gesto con la misma demora perezosa. No es un fallo de transmisión. Es una imitación. Una sombra digital que me sigue. En los ciclos siguientes, la paranoia, mi vieja compañera, se asienta cómodamente en mis hombros. Reviso cada monitor,
cada cámara, buscando a mi eco digital. A veces está ahí, otras no. El edificio, mientras tanto, parece reaccionar a mi creciente ansiedad. Los pasillos que recorro empiezan a tomar una extraña familiaridad. La textura de una pared, la disposición de las luces fluorescentes, el patrón de las baldosas del suelo, todo empieza a evocar fragmentos de mi pasado. Un día, me encuentro en un corredor que es una réplica casi perfecta del vestíbulo del primer apartamento que compartí con Liam. El nombre resuena en mi mente como un error de compilación, un dato que he intentado archivar en lo más profundo de mi memoria. Liam, mi compañero de trabajo, mi amigo, el hombre al que ya no veo. La única diferencia con el original es el papel pintado de las paredes. En lugar del patrón floral que recuerdo, las paredes están cubiertas de un diseño que se asemeja a circuitos impresos. Es aquí donde veo a la silueta de nuevo. No en una pantalla, sino al final del pasillo. Es una mancha de oscuridad, una figura humana hecha de píxeles muertos y datos corruptos, que me observa desde la distancia. Cuando doy un paso hacia ella, retrocede, manteniendo siempre el mismo espacio entre nosotros. Imita mi postura, mi forma de inclinar la cabeza. Es mi reflejo, pero uno que ha sido arrancado del espejo y se ha vuelto autónomo. Mi percepción del tiempo se desintegra por completo. No sé si han pasado días o semanas. El edificio se ha convertido en un laberinto de mi propia historia. Cada nueva ala que genera es una habitación de mi pasado, pero siempre con una alteración, un error deliberado. Encuentro la cafetería de nuestra antigua oficina, pero la comida sabe a ceniza. Atravieso una réplica de la casa de mis padres, pero los retratos de las paredes tienen los rostros borrados, como si la memoria del sistema no hubiera podido renderizarlos por completo. La silueta pixelada se vuelve más audaz. Ya no solo me sigue. A veces, la veo delante de mí, al doblar una esquina, completando un gesto que yo estaba a punto de hacer. Se adelanta a mis intenciones, como si el sistema no solo estuviera leyendo mis recuerdos, sino también mis pensamientos en tiempo real. La tormenta estática exterior parece filtrarse al interior, y mis herramientas de diagnóstico empiezan a fallar, sus pantallas llenándose de ruido y símbolos sin sentido. Estoy atrapado en un bucle, una pesadilla recursiva. El edificio me está obligando a caminar por los pasillos de mi memoria, y la silueta es mi guía o mi carcelero. La conexión es innegable. La entidad es una proyección del propio sistema, una manifestación de la anomalía que vine a investigar. Y su propósito parece ser el de obligarme a enfrentar algo que he mantenido enterrado. El clímax de esta tortura psicológica llega de forma inesperada. Después de vagar por lo que parece una eternidad a través de un pasillo blanco e interminable, llego a una puerta. Es una puerta de madera oscura, con una placa de latón que lleva un nombre, Liam Keller. Mi corazón se detiene. Es la puerta de su antigua oficina, la que estaba justo al lado de la mía. Con una mano temblorosa, la abro. El interior es perfecto. Cada detalle es exacto, desde el olor a café rancio hasta el desorden de papeles sobre el escritorio. La luz de un monitor de pantalla abombada ilumina la habitación con su brillo parpadeante. Y sentada en la silla de Liam, de espaldas a mí, está la silueta pixelada. No se mueve. Simplemente está ahí, esperando. Doy un paso dentro de la habitación, y la puerta se cierra detrás de mí con un clic definitivo. La silueta gira lentamente, y por primera vez, la veo de frente. No tiene rostro, solo una superficie plana de píxeles muertos. Pero en esa superficie, una imagen comienza a formarse. Es una grabación, una escena granulada y temblorosa. Me veo a mí mismo, más joven, tecleando furiosamente en un terminal. Veo cómo redacto un correo electrónico, cómo falsifico registros de acceso, cómo desvío la culpa de un fallo catastrófico del sistema hacia el perfil de Liam. Veo la reunión con nuestros superiores, mi falsa consternación, la mirada de incredulidad y traición en el rostro de mi amigo cuando es despedido. La silueta me está obligando a ver el momento exacto de mi traición, el pecado original que me consiguió el ascenso y la carrera que tengo ahora. La escena se reproduce en un bucle infinito en su rostro digital. En ese instante, el edificio entero parece gemir. Las paredes de la oficina vibran, y un sonido grave y profundo, como el de un metal que se retuerce, resuena a mi alrededor. Las luces parpadean y mueren,
sumiéndonos en la penumbra, solo iluminados por el bucle de mi traición. El edificio ha dejado de expandirse. Ahora se está contrayendo. Los pasillos exteriores están siendo borrados, la arquitectura se está desrenderizando, colapsando sobre este único punto, esta habitación que contiene el núcleo de mi culpa. La silueta se pone en pie. Se mueve hacia mí, no con hostilidad, sino con una especie de inevitabilidad mecánica. Retrocedo hasta que mi espalda choca contra la puerta que ya no se abrirá. El pánico y la vergüenza me paralizan. La criatura levanta una mano, una construcción inestable de píxeles oscuros, y la acerca a mi pecho. Cuando me toca, no siento dolor. Siento una disolución. Es como si mi cuerpo fuera un archivo de datos y la silueta acabara de ejecutar el comando borrar. Mi conciencia se fragmenta, mis pensamientos se convierten en líneas de código corrupto. Siento como soy arrancado de mi cuerpo físico, digitalizado, absorbido por el propio tejido del sistema. Mi historia personal, mis recuerdos, mi identidad, todo está siendo reescrito. La contracción se detiene. La oficina se estabiliza. Pero yo ya no estoy allí. O mejor dicho, estoy allí, pero ya no soy yo. Mi punto de vista ha cambiado. Ahora miro la habitación desde la silla de Lien. Veo mi propio cuerpo, vacío y sin vida, desplomarse en el suelo antes de disolverse en una nube de píxeles que son absorbidos por el suelo. El sistema ha corregido el error. Ha asimilado la anomalía. Ahora, yo soy la anomalía. Soy la silueta pixelada que acecha en los monitores. Estoy atrapado en el código, mi conciencia es un eco, un programa fantasma condenado a repetir el bucle de mi traición para siempre. Observo a los nuevos ocupantes del edificio a través de las cámaras, un espectador silencioso e impotente. Mi historia ha sido reescrita, no como la de un hombre, sino como un simple error delegado en un sistema interminable, una advertencia silenciosa y corrupta para aquellos que se atrevan a indagar demasiado en los secretos que guardan sus habitaciones. El silencio aquí abajo tiene peso. Es una cosa física, una manta de plomo que presiona los tímpanos y aplasta los pensamientos antes de que puedan formarse del todo. Afuera, el mundo murió en silencio. No hubo explosiones, ni vientos aullantes, solo un cese gradual de todo. La lluvia dejó de caer, el viento dejó de soplar. El silencio climático, lo llamaban en las últimas transmisiones. Ahora, el único sonido es el zumbido bajo y constante de los purificadores de aire y el latido de mi propio corazón. He crecido aquí, en las entrañas de este búnker militar. Mis recuerdos del exterior son fragmentos borrosos, sensaciones de un sol que no quemaba y un aire que se movía. Mi único compañero es el eco de mis propios pasos en los pasillos de acero y la voz de Maya en mi cabeza. Ella es todo lo que me queda de mi familia, de ese otro mundo. ¿Estás pensando otra vez, Leo? Susurra su voz, tan clara como si estuviera a mi lado. Sabes que no te hace bien pensar demasiado. Me imagino su sonrisa, la forma en que arrugaba la nariz. Tenía 6 años cuando todo terminó. Yo tenía 10. La recuerdo aferrada a mi mano mientras corríamos hacia la seguridad de esta tumba de metal. Mi vida se rige por rutinas. Revisar los medidores de energía, catalogar los suministros, limpiar los filtros. Cada tarea es un ancla que me impide flotar a la deriva en el océano de silencio y tiempo. Pero hoy, algo es diferente. Mientras ajustaba una válvula en el corredor de mantenimiento, lo sentí por primera vez. No fue un sonido. Fue lo contrario. Fue una bolsa de silencio en medio del zumbido constante del búnker. Un vacío repentino, una caída de presión en el aire que me hizo sentir mareado. Duró solo un segundo, pero fue suficiente para que el vello de mis brazos se erizara. Giré la cabeza, esperando ver algo, pero el pasillo estaba vacío, iluminado por la luz parpadeante de las lámparas de emergencia. No hay nada ahí, Leo, dijo Maya, su voz un poco más aguda de lo normal. Es solo el búnker. Hace ruidos raros. Intento creerle. Mi oído siempre ha sido demasiado sensible. En un mundo de silencio, esta hipersensibilidad es una maldición. Cada pequeño crujido, cada zumbido, se amplifica hasta convertirse en un grito en mi cabeza. Pero esto no era un sonido. Era una ausencia.
una ausencia con forma. Mientras volvía a mi trabajo, la sentí de nuevo, esta vez detrás de mí. Era como si alguien estuviera parado justo ahí, absorbiendo todo el sonido, todo el aire. Un vacío con la silueta de un hombre, un agujero en la realidad que se movía sin peso y sin hacer ruido. Me di la vuelta bruscamente, con el corazón martilleando contra mis costillas. No había nada. Solo el largo y desolado pasillo de metal. «Te estás asustando solo», insistió Maya. «Vamos a la sala de control. Allí hay más luces». Su voz era tranquilizadora, pero sentí un temblor en ella, una nota de miedo que no lograba ocultar. Durante los siguientes ciclos, la presencia se volvió más audaz. Ya no era solo una sensación fugaz. Empezó a interactuar con el entorno de formas sutiles y enloquecedoras. Una puerta que yo sabía que había cerrado con pestillo aparecía entreabierta. Una herramienta que había dejado en un banco de trabajo aparecía en el suelo, al otro lado de la habitación. Cada vez que esto sucedía, la misma sensación me invadía, el silencio localizado, la caída de presión, la certeza de que una ausencia palpable acababa de pasar por allí. Intenté explicarle a Maya lo que estaba sucediendo, pero ella se negaba a escuchar. Su negación se volvió más feroz, casi agresiva. «Es tu imaginación», me gritaba en la cabeza. «Estás solo desde hace demasiado tiempo. Estás inventando cosas para no sentirte tan solo». Sus palabras eran crueles, pero el miedo que las impulsaba era evidente. Se estaba convirtiendo en una guardiana sobreprotectora de mi cordura, pero su método era negar la evidencia de mis propios sentidos. Mi hipersensibilidad auditiva se convirtió en mi peor enemigo. Empecé a escuchar el silencio que la ausencia dejaba a su paso. Era un tono bajo y profundo, la frecuencia del vacío absoluto, y me taladraba el cráneo. Me tapaba los oídos, pero el sonido venía de dentro, de la percepción misma, no del aire. Una noche, mientras intentaba dormir en mi litera de metal, sentí que la ausencia entraba en la pequeña habitación. La presión del aire cambió, y el zumbido del ventilador pareció ahogarse. Abrí los ojos y vi una distorsión en el aire junto a mi cama, una mancha de nada con la forma de una persona inclinándose sobre mí. No podía respirar. El pánico me atenazó la garganta. «Cierra los ojos, Leo. No mires», gritó Maya en mi mente, su voz histérica. «Canta una canción. Piensa en el sol. Cualquier cosa menos eso». Obedecí, cerrando los ojos con tanta fuerza que veía estrellas. Empecé a tararear una vieja canción que nuestra madre solía cantar, y lentamente, la presión en la habitación volvió a la normalidad. El conflicto entre lo que mis sentidos me decían y lo que mi única compañera insistía en negar me estaba destrozando. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Era esta ausencia una alucinación, el producto de una mente fracturada por la soledad y el silencio? ¿O era Maya la que me estaba mintiendo? La idea era impensable. Ella era mi ancla, mi única conexión con el pasado, con la humanidad. Decidí enfrentarlo. Necesitaba pruebas, algo que no pudiera ser descartado como un truco de mi mente. Fui a la sala de control, el corazón del búnker. Las paredes estaban cubiertas de monitores muertos y consolas polvorientas, pero el sistema de seguridad interno aún funcionaba, grabando en bucles cortos en viejas unidades de datos. Me senté frente a la consola principal, mis dedos temblando mientras activaba las grabaciones de los últimos ciclos. «No lo hagas, Leo», suplicó Maya, su voz ahora un gemido lastimero. «Por favor, déjalo estar. No encontrarás nada bueno». La ignoré, mis ojos fijos en las imágenes granuladas en blanco y negro que aparecían en la pantalla. Revisé las grabaciones del corredor de mantenimiento, de la sala de suministros, de mi propia habitación. No se veía nada fuera de lo normal. Solo yo, moviéndome como un fantasma por los pasillos vacíos, a veces deteniéndome y mirando a mi alrededor como un animal asustado. Quizás Maya tenía razón. Quizás todo estaba en mi cabeza. Estaba a punto de rendirme cuando la ausencia entró en la sala de control. La sentí antes de verla. El zumbido de los servidores se atenuó, la luz de la pantalla pareció parpadear y el aire se volvió frío y denso. Se materializó en la entrada, un vacío con forma humana que bloqueaba la única salida. Estaba acorralado. El terror puro, helado y absoluto, me paralizó. Me quedé congelado en la silla, incapaz de moverme,
incapaz de gritar. La ausencia no se movió, simplemente se quedó allí, observándome. Era una presencia pasiva, pero su silencio era un grito ensordecedor en mi mente. No mires, chilló Maya, su voz tan fuerte que me dolió la cabeza. Cierra los ojos. No mires su cara. No recuerdes. Su pánico era tan abrumador, tan irracionalmente intenso, que algo en mi interior hizo clic. Su miedo no era por mí. Era por ella misma. Me estaba ocultando algo. Con un esfuerzo de voluntad que me costó hasta la última gota de energía, desobedecí. Aparté la mirada de la pantalla y giré la cabeza lentamente para enfrentar a la criatura en la puerta. La miré directamente. Miré fijamente el vacío, el agujero en el mundo que me había estado acechando. Y entonces, recordé. La memoria no llegó como un pensamiento, sino como una explosión. La sala de control se disolvió y fui transportado a otro momento, a este mismo lugar, pero años atrás. El búnker era nuevo para nosotros, un laberinto aterrador. Estábamos jugando al escondite, Maya y yo. Era mi turno de buscar. La busqué por todas partes, riendo, llamando su nombre. Finalmente, la encontré aquí, en la sala de control. Se había escondido dentro de un viejo armario de servidores, uno que yo le había advertido que no tocara. La puerta era pesada, con un mecanismo de cierre hermético. Cuando la encontré, cerré la puerta de golpe para asustarla, una broma estúpida de hermano mayor. Pero el mecanismo de cierre se atascó. El pestillo antiguo y oxidado cayó en su lugar, sellando la puerta. Escuché sus pequeños golpes desde dentro, primero juguetones, luego frenéticos. Escuché sus gritos ahogados, pidiendo ayuda. Entré en pánico. Intenté abrir la puerta, pero no cedía. Corrí a buscar herramientas, pero cuando volví, ya era demasiado tarde. El silencio dentro del armario era absoluto. Mi mente infantil no pudo soportarlo. Se rompió. Borró el suceso, lo enterró tan profundamente que dejó un cráter en mi memoria. Y para llenar ese cráter, mi cerebro creó una nueva versión de Maya. Una Maya que no había muerto en un armario de servidores por mi culpa. Una Maya que se había perdido fuera, en el mundo silencioso. Una Maya que podía seguir conmigo, protegiéndome de una verdad que me habría destruido. La visión se desvaneció. Estaba de vuelta en la silla, temblando, con lágrimas corriendo por mi rostro. Miré hacia la puerta. La ausencia seguía allí, pero ahora la entendía. No era una entidad externa. Era mía. Era la manifestación de mi culpa, de mi dolor reprimido, el vacío que la muerte de Maya había dejado en mi vida y en mi alma. Lo siento, susurré, las palabras ahogadas por los sollozos. En el momento en que acepté la verdad, la voz de Maya en mi cabeza se desvaneció. No hubo un adiós, ni un grito final. Simplemente se fue, como una estación de radio que pierde la señal, dejando tras de sí solo el silencio. Por primera vez en años, estaba verdaderamente solo. La ausencia en la puerta se movió. Se deslizó hacia mí, no con amenaza, sino con una especie de finalidad tranquila. No intenté huir. Cerré los ojos y esperé. No hubo dolor. Sentí como el vacío me envolvía, como se filtraba en mi piel y llenaba mis pulmones. Se fusionó conmigo, llenando el hueco que la partida de Maya había dejado. Ahora, el silencio del búnker es absoluto. Ya no hay zumbidos ni crujidos, porque la ausencia que llevo dentro lo absorbe todo. Estoy solo, pero no del todo. Siento el peso constante y consciente del vacío dentro de mí, un compañero silencioso que nunca me abandonará. Es un tormento eterno, un recordatorio constante de mi fracaso, atrapado para siempre en esta tumba de metal, con el silencio por dentro y por fuera. Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo, y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen. Esto es Proyecto Teurus.